Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia querida, pues el día de hoy está conmigo una grandísima cantautora que en México está haciendo un grandísimo camino y en general en habla hispana, Daniela Espala. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Javier, muchas gracias. Es ¿Cómo estás vos? muy contento de tenerte aquí. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿En qué momento estás ahora? Bien, estoy componiendo para seguir sacando música este año. Estoy también disfrutando mucho todo lo que está pasando con el disco, el último disco que sacamos, que fue Dara. Es un disco que hice durante varios años y en esos momentos, o sea, no fue un disco fácil de hacer. Entonces también en esos momentos trataba como de pensar lo que podía venir después y por qué valía la pena ese esfuerzo que estaba haciendo, ¿no? Y siempre como que le ponía una intención muy expansiva al disco, eso era lo que yo quería, ¿no? Que llegara a más gente, que también yo me sintiera plena y por suerte está pasando eso, entonces lo estoy disfrutando mucho. Oye, Daniela, a ver, justamente después de Dara, decimos coloquialmente en México, tienes la vara muy alta, ¿no? En el sentido de que con Dara lograste muchas cosas y culminar con un auditorio nacional, Sí. ¿no? ¿Sientes de una u otra forma una presión para lo que viene? Un poco. También sabes que creo que quizás Dara fue como ese escalón que me permitió llegar al auditorio, pero antes hubo muchos otros escalones, Claro, ¿no? claro. Yo sé que mi catálogo, mis discos pasados también han ido construyendo esa base de seguidores que ahora bueno, me han permitido hacer un auditorio, el Dian en Guadalajara, el Show Center en Monterrey, crecer los venues, ¿no? Poder hacer shows más grandes, que además eso a mí me gusta mucho porque me permite también hacer un show más grande, ¿no? Justo quería tocar ese tema, Daniela, que respeto mucho la naturalidad del crecimiento en cuanto a venues, ¿no? O sea, empezaste, bueno, obviamente en el circuito de los venues chiquititos en la Ciudad de México, pero ya yéndonos a las ligas grandes, respetaste mucho el crecimiento de Lunario, Metropolitan, Pepsi y finalmente Auditorio. ¿Cómo fue vivir todo ese crecimiento? Fue... ¿Sabes qué? En cierta forma me daba certezas. Es esa escalera que existe en la Ciudad de México de venues, al menos a mí me daba una certeza acerca del camino. Ok, primero se hace esto, después se hace esto. Porque ayer justo estaba en una charla en la SACM de compositoras y artistas y mujeres de la industria. Y una de las cosas más difíciles como artista es saber por dónde, ¿no? No hay una fórmula, nadie te dice cómo, cada quien va haciendo su camino. No es que vas a una universidad y te dicen primero se hace esto, estos son los pasos, no. Pero a nivel venues hay una guía en la Ciudad de México. Y es esa guía que, ¿no? Es Lunario, antes estaba el Plaza, ahora ya no. Pero Sí, es cierto. bueno, El Plaza ahora estaba que entre Lunario y el Metropolitan. Metropolitan, claro. Ahora el Blackberry. Pero el Blackberry también entra la misma gente que entra en el Metropolitan. ¿Qué son 3,000 y tantos? 3000, sí. Entonces, bueno, eso, esa seguidilla de venues me daba una guía, servía como una guía para mí. Oye, en este sentido, Daniel, dices algo súper clave de que en esta carrera no hay una guía, ¿no? O sea, tú obviamente, desde este punto en el que estás, ¿cuáles son las herramientas que le recomiendas a una cantautora o cantautor que esté empezando, pues que deba de tener ya de facto, ¿no? Porque mucho lo vas aprendiendo a prueba y error, ¿no? Total.
Mira, a mí me tocó en un momento, 2016, mediados de 2016, dejé de trabajar con el equipo que tenía y me convertí en artista 100% independiente, de que era yo sola, ¿no? Y ahí empecé a ver artistas que estaban en un nivel similar al mío, pero yo veía que estaban haciendo más cosas que yo. Y me puse a ver los flyers de esos artistas, ¿no? Cuáles eran las giras que estaban haciendo, y empecé a escribir. Y veía un poco el camino que hacían, y esa era mi guía. O sea, el fijarse, no a nivel comparativo, pero sí como enseñanza, ¿no? Tomar como ejemplo. Tanto carreras grandes de artistas que estaban mucho más arriba, como para saber a dónde quiero llegar de acá a 5 años, como también artistas que estaban más o menos en un lugar que era cercano para mí, y que era más accesible, ¿no? Como que a corto plazo esas cosas las podía hacer. Eso me ayudó mucho. Creo que el ejemplo siempre ayuda. Por eso también es tan importante esto que se habla de la paridad de presencia de mujeres en festivales, en la industria en general. Es porque también nos sirve tener un ejemplo a todas las personas. Nos sirve tener un ejemplo, vernos representados por alguien y sentir que no está tan lejos de lo que somos nosotros, ¿no? O si está lejos, igual hay un camino que yo eventualmente puedo llegar a tener lo que tiene esa persona, hacer lo que está haciendo esa persona. Sí, o puedes llegar y pedirle un consejo, ¿no? Como Claro. seguramente ahorita chicas, no sé, como René, que Claro. son más chicas y menos experiencia, pueden llegar, oye, Dani, ¿cómo le hago aquí? Claro, ¿No? sí. En tu caso, ¿hubo alguna generación de mujeres a las que tú te acercaste? Claro. Bueno, Jimena Sariñana fue la primera. Ella, me acuerdo, me dio muy buenos consejos. Yo todavía vivía en Argentina, nos habíamos conocido por MySpace. ¡Wow! Ayer ¿La tenías en tu top? Sí, claro, éramos top friends. y ella, me acuerdo que me dijo algo muy interesante. Me dijo, compartirle tu música a gente que esté en la industria sin pedirles nada más que una opinión. Una opinión de, cuéntame qué te parece esto, ¿no? ¿Qué te parece esta canción? Sin compromiso, sin tampoco la obligación de que te digan sí o sí que... Pero es mucho más fácil que alguien te dé una apreciación a que alguien te dé, no sé, una oportunidad, ¿no? Entonces las oportunidades después se van construyendo, empiezan a aparecer, pero al menos acercarme a la industria. Eso me acuerdo que me lo dijo Jimena ya por el 2009, 2010. Y ella ha sido una artista, sí, que a mí me ha guiado mucho. Oye, ¿qué lectura tienes de ella como artista? Para mí una gran admiración, como tiene una carrera ya muy larga, muy extensa. Es muy prolífica, eso lo admiro también muchísimo. Y bueno, y es madre de 2, ¿no? Y ha seguido, y yo creo que desde la maternidad ha trabajado mucho más, que ese es un gran miedo que tenemos las artistas. Porque sí, vemos como muchas carreras se ven interrumpidas por la maternidad, y tener ejemplos como el de Jimena, como el de Mon, nos da también otra perspectiva, el de Julieta. Julieta, claro, sí es cierto. Claro. Justo hablando de ese tema, veía una nota, algo que expresaba Shakira, ¿no? Que ella le entregó como muchos años a su pasado matrimonio y a sus hijos, que obviamente en los hijos no hay tema, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido sí es dispareja incluso la carrera entre hombres y mujeres, ¿no? Claro. O sea, Sí. en tu caso, ¿te gustaría ser mamá en algún momento? No lo sé. Y reconozco que la carrera es uno de las cosas que me hacen no saberlo, ¿no? Como sí, uno de los factores que me generan dudas. Es que, a ver, no me dejarás mentir, Daniela, pero los fans a veces creen que tú llegas y te paras en el auditorio y tocas y ya. Uh-huh. Pero en este sentido me gustaría que me compartieras
¿qué es todo lo extramusical que haces en tu carrera? Empezando por este tipo de ejercicios, ¿no? Sí. Pero me gustaría que tus fans realmente supieran todo lo que tiene que pasar para que... Sí. Bueno, sí está la promoción, está después la planeación, la estrategia, el armar un equipo, el saber comunicarse con el equipo, el ajustar y estar aceitando permanentemente la comunicación entre el equipo. Esas cosas también demandan mucha energía. A mí la comunicación es algo que me cuesta horriblemente. Entonces, muchas veces me angustio mucho porque no sé cómo decir las cosas. Eso, ahí la música siempre ha sido para mí como ese lugar donde yo puedo expresarme, ¿no? Y en la vida real me cuesta muchísimo. O sea, ¿te cuesta trabajo la comunicación, puedes decir, de persona a persona, con tu equipo, o cómo batallas más? Sí, todo. Pero tendrá algo que ver con tu personalidad. Digo, me pareces una mujer muy tranquila, pero... Muy poco confrontativa. Ok. Claro. Es como un Me escollo cuesta. para ti esa parte. Claro, me cuesta mucho la confrontación, me cuesta mucho hablar de temas incómodos. Y yo los hago más incómodos de lo que son, ¿no? Sí, por tu misma, digamos, quizás poca capacidad de comunicar, Claro. se vuelve más tenso, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, esa es una de las cosas que trabajo también de mi adultez. Es como de mis desafíos más grandes. Oye, Daniela, volviendo al tema de... me decías hace rato que Dara fue un disco que te costó mucho trabajo hacerlo. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las condiciones complicadas o por qué fue difícil? Tenía mucho miedo. Hoy en día me doy cuenta de cómo el miedo me frenó, me retrasó muchísimo el proceso, pero bueno, lo tenía que vivir también. ¿Sabes qué tenía miedo? Yo había hecho 2 discos con Adán Jodorowsky y a partir fue Camas Separadas y Puro Teatro. A partir de esos discos, mi música empezó a conectar más con la gente. Entonces yo asociaba esa mayor apertura, esa mayor conexión con la gente a un sonido, al sonido de esos discos, a la alianza con Adán. Y cuando terminamos Puro Teatro, yo sentí que si bien la alianza y la colaboración había sido muy enriquecedora, yo sentía que era momento de probar otra colaboración con otro productor, que no sabía en ese momento con quién, pero sí sentía que con Adán podíamos estar entrando en un lugar cómodo. Entonces era momento de moverse. Y claro, yo sabía que me quería mover, pero me daba mucho miedo dar un paso en falso y que el sonido se volviera frío, que el sonido se volviera un filtro que tapara las letras, que tapara el mensaje. Eso fue lo que más miedo me dio. Y tuve la suerte que los productores con los que hice Dara tuvieron la paciencia para aceptarme con esos miedos y trabajar pese a mi desconfianza, ¿no? Porque finalmente era eso, no sabía cómo podía terminar y estaba muy, muy temerosa de cada paso. Después ahí, por eso le puse Dara al disco, porque Dara era el sobrenombre que me decían en la secundaria. A mí en la secundaria me gustaba mucho el pop. Moría con... ¿En Argentina la secundaria equivale al mismo rango que en México? Sí, pero son los 6 años. Es lo que es secundaria y preparatoria. O sea, lo hacen en uno. Secundaria tiene un solo nombre. Okay. Sí tiene como que ¿cómo se llama? El programa de estudio. Sí. Ajá. Sí es distinto los 3 primeros años y los otros 3 últimos años. Pero le dicen secundaria a todo se llama ese secundaria, proceso. Claro. Ok, entonces, perdón, pero... sí, no es importante aclararlo. Entonces, regresando en la secundaria... Claro, en la secundaria yo escuchaba mucho pop, ahí es donde descubro mi amor por la música, mi vocación, que no solo era un juego, que lo quería hacer como carrera profesional.
Y en ese momento era mucho menos temerosa, no tenía, ¿sí? No tenía tanta vergüenza, me paraba en medio de todo el colegio y cantaba y quería que toda la gente supiera que yo cantaba. Entonces, haciendo el disco, sabía que quería ir hacia el pop y a lo largo, yo cuando termino la secundaria empiezo a estudiar piano, me empiezo a juntar con gente del jazz, hago un disco de jazz y todo eso a mí me llenó de prejuicios hacia el pop. El pop estaba mal visto, el pop era una música fácil, era una música de plástico y eso se fue acumulando. Después pasé por el alternativo y lo mismo, el pop seguía siendo no tan bien visto, ¿no? Y yo escuchaba pop y moría con el pop, pero había también toda una construcción de prejuicios que había ido acumulando. Entonces me daba cuenta, haciendo el disco, de que cuando algo me daba miedo, estaba bien. O sea, había un sonido que a mí me daba dudas porque es un poco cursi, estaba bien, ¿no? Eso fue también una guía que me ayudó a salir un poco de tanto miedo, de tanta parálisis por el miedo haciendo el disco. Oye, y puedes decir, ya una vez entrando con eso, ¿quiénes son los productores de Ida? Son Pablo Stipicic y Nico Cotton. Una vez entrando ya con ellos y con este evidente cambio de alineación en la producción, ¿cómo fluyó la grabación? Muy bien. Bueno, con Nico Nico estaba en Argentina. Yo viajé para allá, plena época de pandemia, de la Omicron, entonces se interrumpía. Era la más fuerte, ¿no? Sí, era la que se te pegaba así, tipo por pasar atrás de una ventana. Sí. Entonces, con Nico se interrumpió a veces el proceso, pero después lo terminamos a la distancia y con él fueron las primeras grabaciones. Y ahí fue cuando sentí que se estaba poniendo muy pop. La primera fue Flores, Flores y La Carta, y dije, esto se está yendo hacia el pop, pero después me acuerdo que fui al baño, me miré al espejo y dije, yo siempre quise hacer pop. Y aparte inconscientemente es a lo que querías llegar, seguramente. Claro. Entonces dije, bueno, vamos por acá. Y con Pablo fue un proceso más largo acá en la Ciudad de México. Él es chileno, pero se instaló ya desde hace un tiempo en la Ciudad de México. Y ese fue un trabajo muy artesanal. Hicimos una preproducción bastante larga de 2 meses. Y ahí era probar, a ver si con eso me sentía cómoda. Y si no me sentía cómoda y si no nos gustaba, íbamos hacia atrás. Y Pablo tuvo mucha paciencia en esa ida y vuelta. Caminábamos adelante, caminábamos hacia atrás. Quizás volvíamos a caminar hacia el mismo lugar que habíamos negado en algún momento y así fue. Se te debe haber pasado muy rápido el hecho del proceso, ¿no? Entre que sí y que no, porque sabes que la composición sí fue larga. ¿Y te estresa al componer? Sí. ¿Sí? Sí me estresa. ¿Sabes qué me estresaba? Arruinar una idea. Ahora estoy teniendo el mismo problema. Tengo una idea y siento el piano y siento que la voy a arruinar. Pero ahí me ayudé de amigos. Entonces, cuando tenía una idea y me daba cuenta de que no la estaba abordando porque tenía miedo de arruinarla, llamaba a amigos. Y así llamé a Alex Ferreira, hicimos Flores, llamé a Francisca Valenzuela, hicimos Canciones Tristes, a David Aguilar, hicimos Calle Sin Salida, Besos y Pendientes también, que la hicimos con David y Esteman. Los amigos me ayudaron a salir de esa parálisis también. Que ahora creo que cuando te sientes inseguro es porque estás en el terreno correcto. Sí. Porque si todo fluye muy fácil, es que estás en un loop, creo yo. Y yo buscaba salir un poco de ese lugar. Como, o sea, si yo pienso, bueno, elegí no hacer un tercer disco con Adán porque sentía que podíamos llegar a un loop. Igual yo estaba eligiendo ese camino incómodo, solo que me costaba mucho transitarlo. Y ¿sabés qué otra cosa me costó? Que tiene que ver un poco con esto de la confrontación. El recibir comentarios de que a alguien no le gustara. No entraba en mi cabeza la posibilidad de que a alguien no le gustara. Yo enfrentarme a eso, a que a alguien no le gustara lo que estaba haciendo. Hasta que lo concienticé y dije, es imposible. Es imposible que a todo el mundo le guste lo que estoy haciendo.
Entonces también me ayudó a concientizarlo para reconciliarme con la idea de que no a todo el mundo le iba a gustar. Daniela, justo quería abordar ese tema. Todo el tiempo los artistas están bajo la expectativa y bajo, desde cierta manera, complacer a la gente, complacer al círculo más pequeño, después a la familia, luego a los fans, y al final creo que quedas tú. ¿Cuál es el reto de siempre estar pues, bajo ese terreno de complacer a la gente? En el buen sentido te lo pregunto, ¿eh? Ajá. O sea, el reto es que uno se confunde en ese camino. Porque también la expectativa tiene mucho que ver con la parte que uno muestra. Y uno no es solo lo que muestra, atrás también hay muchas otras cosas que a cada artista lo definen, ¿no? Y también uno se puede redefinir. Entonces, la expectativa puede generar confusión porque te comes el personaje que le mostraste a la gente y crees que tenés que ser eso. A mí, por ejemplo, cuando veo artistas como Mon, lo que ha hecho con el último disco, ¿no? Me genera tanta admiración, porque la otra vez, creo que lo hablábamos con amigos que decían, el artista en algún punto siempre tiene que traicionar a su público. Y no es en mala onda hacia el público, sino que es también en esa exploración de dejar de ser el personaje que uno está mostrando, ¿no? Y ver también, porque los personajes que uno muestra responden también a una etapa, claro, del artista. Y uno como artista y como persona va creciendo, va evolucionando, y el permitirse cambiar el sonido, la forma de cantar, la forma de escribir, es un acto muy valiente. Y lo que me gusta es que el público también lo celebra. Yo siento que el público también se da cuenta cuando el artista dejó ese lugar cómodo, dejó también, creo que demuestra cierto respeto hacia el público al mismo tiempo, ¿no? Sí, no entregarles lo mismo siempre, ¿no? Claro, sí. Yo también comparto mucho esa idea y siempre he pensado que un álbum, o ya sea un EP, lo que sea, es una radiografía del tiempo presente en el que se hizo, ¿no? Uh-huh. En tu caso, ¿te cuesta trabajo de pronto regresar cada vez? Porque digo, en un show interpretas canciones de todas tus épocas. Sí. Y es un ir y venir, ¿no? ¿Te cuesta trabajo regresar constantemente al pasado? A veces sí, con algunos discos más que otros. Pero lo tengo como, no sé, lo tengo como muy aceptado, que al final es lo que decíamos, ¿no? El auditorio, por ejemplo, fue el resultado no solamente de Dara, de Camas Separadas, de Puro Teatro, seguramente de Ahora Vienen por Nosotros, que fue el disco del 2014, hay gente que me sigue desde ese momento. Entonces, bueno, se trata también de, en el show, dentro del show, acomodar las canciones de cierta forma que fluyan bien entre todas y haya como una narración, ¿no? Empezar por una, seguir por otra. No es que necesariamente tengan que estar todas las canciones de un disco juntas, pero ver también cómo uno las agrupa, porque ahí es donde uno vuelve a visitar el pasado, en los shows principalmente. ¿Cuál es la sensación de...? Mira, yo te voy a compartir, en septiembre sale mi libro, y justo hay narro una revelación. Yo creo que todos los músicos tenemos una revelación del momento en el que queremos dedicarnos a. Y para mí una revelación muy fuerte fue cuando de niño mi mamá me llevó al auditorio a un concierto. Y me acuerdo ese momento de ¡pum! Se van las luces y el grito de la gente. Yo en ese momento me cuestioné por qué la música hace sentir esto a la gente. En tu caso, ¿qué se siente estar al filo del escenario del auditorio y saber que hay 10,000 personas gritando porque estás ahí? Para el auditorio me preparé mucho para ese momento. La entrada era
bueno, o sea, había toda una introducción y yo en un momento las luces apuntaban al público, yo subí unas escaleritas y ya me paraba y cuando ya estaba en mi lugar, ¡fum!, las luces me alumbraban. Y cuando lo ensayaba, sabía que podía pasar eso. Obviamente una cosa es imaginárselo, otra es estar ahí, pero me había preparado. Cuando eso me agarró desprevenida fue en 2022 en el Festival Pulso. Okay. Yo estaba justo escribiendo Dara. Todavía no empezaba a grabarlo, pero estaba escribiéndolo. Y estaba haciendo el libro El Camino del Artista. Entonces andaba en una época muy introspectiva. Y de repente ese festival, 2022, recuerdo que fue una locura porque fue el año en que se abrió todo, entonces la gente iba desesperada a los shows, desesperada a los festivales. Ese festival había muchísima gente. Y yo no sabía con qué me iba a encontrar después de la pandemia. Me acuerdo que yo no sabía en qué había quedado mi proyecto después de la pandemia a nivel convocatoria. Sí, porque fue un stand-by. Claro, sí. Claro. Hicimos una gira de pandemia, pero era gira de pandemia, eran aforos limitados. Entonces, yo estaba atrás del escenario y de repente escucho un grito que no lo esperaba, ¿no? Y estaba leyendo ese libro y me acuerdo que internamente dije, esto es lo que yo siempre quise y está allá afuera. Ahí está, ya no es cuestión de tener que estar buscándolo, ya está ahí. Y es cuestión de abrazarlo ahora, de cuánto me animo yo a abrazar eso que está ahí afuera, esperándome. Y fue muy emocionante. Y recuerdo ese festival y ese show como algo muy especial para mi carrera, muy revelador también. Yo creo que dentro del universo de los músicos que se dedican al escenario, se va acotando siempre los grupos, ¿no? Están los que graban un disco, los que logran llenar un venue, y así se va haciendo más chiquito. ¿Eres consciente de que formas parte del selecto grupo de alguien que ha hecho un auditorio nacional? O sea, ¿eres consciente de eso? A veces sí, a veces no. Sí sé que cuando uno mira hacia alrededor y no solamente esa burbuja en la que estás con los mismos artistas de siempre, que todos estamos como haciendo el mismo camino, sí se vuelve un factor como de agradecimiento, ¿no? De gratitud, de ver que, como decís, hay poca gente que lo logra. Yo siempre estoy mirando hacia lo que me falta, ¿no? Pero sí está bueno también detenerse a eso, porque si no, es parte de reconocer los logros, de reconocer toda la gente que ha estado ahí, tanto el público como los equipos, los amigos que han estado apoyando, dando un consejo, pasándote el contacto del promotor de Toluca, ¿no? O sea, sí. ¿Qué te falta por hacer? Ahorita que me dices, siempre veo lo que me falta. O sea, ahorita en perspectiva, ¿cómo te gustaría verte en un par de años? ¿Qué retos hay? Bueno, seguir creciendo en venues. Sería el Palacio, ¿no? Palacio sería lo que sigue, sí. Y seguir creciendo en territorios también, sí. Seguir desarrollando Latinoamérica. Empezar a desarrollar Estados Unidos, que nunca he ido. España fui el año pasado a hacer composiciones, pero nunca, sesiones de composición, pero nunca toqué. Entonces, ¿fuiste a un camp? Sí, fue un camp. Fue un camp que estuvo muy entretenido. Además era en la época del Primavera Sound. Okay. Entonces, sí, fue lindo, fue interesante ver también cómo se escribe allá en España. Volví con algunas canciones, unas muy locas, otras no tanto, pero está bueno. Fue lindo el ejercicio también de ir como hacia el otro extremo, no solo geográfico, sino musical. Y cultural, digo, en muchos sentidos, ¿no? Sí. Oye, Daniela, ahora, a ver, estamos en una época en donde la balada, el pop y lo romántico es una minoría, acorde a los hábitos de consumo de la sociedad. ¿Qué representa para ti y cuáles son los retos de hacer estos géneros en una época en donde
el ojo del público está en otro lado. Ahí, eso de que hay que escuchar a tu corazón, que eso nunca lo entendí, ¿no? Como que, pero cuando estás confundido es muy difícil saber qué te dice tu corazón. Porque tu corazón, o sea, no sabes si es la mente o el corazón lo que está hablando. Pero en el tema de los ritmos, de los estilos, mi corazón sí habla más claro. Y, por ejemplo, todo el año pasado había estado haciendo canciones buscando un ritmo mucho más up-tempo, ¿no? Esto, por ejemplo, el viaje a España fue así, que se acercaban después los del editor y me decían, ¿crees que a tus fans les va a gustar esto? Y yo decía, no importa, es algo nuevo. Pero bueno, hice muchas canciones y durante todo el 2023 y había algo que faltaba, había algo como que me gustaban las canciones, estaban bien, pero había algo que no estaba y tenía que entrar a grabar una canción ya en diciembre para poder lanzar. Yo quería sacar la canción en enero de este año y bueno, venía un poco frustrada porque en todo el año no había logrado hacer una canción que realmente conectara conmigo. Y me pongo a cantar un día una melodía, la toco en el piano y es una melodía que yo hubiera censurado porque no era este tipo de melodía up-tempo, o sea, iba muy, muy en tono balada. Pero como me quedaba poco tiempo para grabar, dije, o sea, De aquí a ver qué sale acá. Y así salió Lejos de la Ciudad y lo supe. En cuanto le estaba escribiendo, dije, no importa si esto no es up-tempo. Esto sí está conectando conmigo, esto sí me hace feliz. Hay un momento de la composición donde me empiezan a salir cosas que no sabía que tenía, pero sí sabía que tenía y empiezan a salir. Es como que otra vez me encuentro conmigo, me reconozco en lo que está saliendo. Y eso me da una felicidad y una emoción muy difícil de comparar con otras emociones. Y es que al final del día componer, insisto, con el tema, o sea, componer baladas es un ejercicio de rebeldía contra la industria hoy en día, ¿no? Sí. Y digo, también supongo que debes de tener como mucha fe del lado de todo tu equipo, ¿no? De que confían mucho en lo que estás haciendo. Sí. De una u otra forma tienes este sentimiento de si fallo, le fallo a mucha gente. No tanto. Pues yo creo que para mí la más exigente conmigo soy yo. Tengo la suerte de que mi equipo siempre ha sido muy comprensivo conmigo. Siempre ha sido muy paciente. Y la música tiene algo que cuando no es de verdad, cuando el artista no lo está sintiendo, tampoco funciona. Entonces, quizás, no sé, sí hay música que puede funcionar para 1 millón de personas, pero si yo trato de hacer esa música y no es coherente conmigo y yo no la estoy sintiendo, no voy a llegar ni a una. Y quizás la música que yo hago conecta con 20, ¿no? Pero es mejor conectar con 20 que no conectar con nadie. Entonces lo veo así y es también un camino quizás más lento, pero es mi camino y es un camino que tiene que ver conmigo y que lo voy a poder seguir sosteniendo a lo largo del tiempo. No sé si conoces al Kanka. Es un cantautor español. Platicaba con él hace no mucho y me decía algo relacionado a lo que me dices. Él me decía que a veces hay que ser agradecidos de no ser un artista de hits, porque eso te permite construir una carrera más a largo plazo, claro, ¿no? Y ser de cierta manera atemporal, ¿no? Porque si tú hoy, te digo, está bien, ¿no? Si hoy haces un hit, está bien, pero en algún momento ya va a ser pasado de moda. Sí. Porque lo va a sustituir otra tendencia y otra. Entonces, comparto mucho y creo que tú entrarías dentro de esos artistas, ¿no? Que van contra la línea del tiempo. Sí. Hay artistas que tienen hits que siguen muy vigentes. No sé, pienso en Beyoncé,
Ah, ¿no? no, bueno, es Tiene que bueno, una ya máquina de es que sí, Beyoncé ya es. Oye, que por cierto, escucharla cantar country es. sí, O sea, lo hace mejor que cualquiera, ¿no? increíble. Todo lo hace bien Sí, Beyoncé. sí, sí. Em, pero sí, hay artistas que tienen una carrera larga y han tenido muchos hits. Que supongo que eso también debe ser desafiante, ¿no? Porque ahí la expectativa está mucho más presente, mucho más intensa. Pero bueno, siguen trabajando. Em, y, y sí, yo la verdad, cuando me siento en un estudio con otros compositores o productores y se está diseñando una canción muy para... No, ni siquiera llego a ese punto de diseñar una canción muy para hit. Porque también ahí empiezan a aparecer muchas cosas genéricas a Claro, veces, claro. ¿no? La música tiene un comportamiento muy impredecible y eso es lindo. Daniela, tú naces en Córdoba, Sí. ¿cierto? ¿Sería cordobesa? Soy cordobesa. Se dice cordobesa. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? Platícame, tu casa, tus primeros años. Fue una infancia muy, muy feliz. Somos una familia, mi papá ya no está, pero una familia de 6, muy unida. 4 hermanos, mi hermana más grande, después vengo yo, después una hermana más chica y después mi hermano O sea, más son chico. 2 y 2. No, 3 mujeres, 3 mujeres. Y un varón al final. Ok. Sí. Y eso, muy, muy unidos. La música estaba presente. Mi papá y mi mamá escuchaban música, pero no era una cosa como que así súper melómanos y de tener muchos discos o saber mucho de artistas, no. Igual mi nombre viene de una canción que les gustaba en esa época, que se llamaba Dulce Daniela. ¿De quién es la canción? De Víctor Heredia. Ok, Sí. ok. Y empecé a escuchar discos. Me acuerdo que mi tía le regalaba a mi papá, mi tía abuela, la tía Tere, le regalaba a mi papá discos de Valeria Lynch. ¿Cómo se llamaba tu papá, perdón? Luis Emilio. Luis Emilio. Le regalaba a mi papá discos de Valeria Lynch. Ok. Bueno, Valeria Lynch me marcó, tiene una voz gigante y yo en esa época estaba fascinada con su voz, con sus canciones y habré tenido 4 años y me acuerdo que antes de ir al kinder, que era el jardín de infantes en Argentina, me ponía vestidos y me ponía en el centro de la sala a cantarle a la gente imaginaria que podía estar en el sofá. O sea, desde ahí ya venía la beta de aquí estoy, Sí. ¿no? Ese es el primer contacto que recuerdo con la música. 4 años más o menos. Sí. Chiquitita. Sí. Después en la cuadra había un profesor de guitarra que me acuerdo que mis papás llamaron para que nos diera clases, sobre todo a mi hermana más grande y quizás la más chica. Yo habré tenido, no sé, ¿cuánto habré tenido ahí? 6 años, 7 años. Y de las 3, yo era la que se quedaba más clavada, como ensayando. Mis hermanas tomaban la clase, supongo que mi hermana más grande, porque la más chica tenía 3, no creo que se haya puesto con la bueno, guitarra. le quedaba enorme, Claro. seguro. Pero cuando se iba el profesor, yo me quedaba ensayando, ¿no? Practicando lo que había aprendido. Y entonces ya siguió viniendo este profesor. No vino muchas veces, pero me acuerdo que cuando venía así, yo ya creo que las clases empezaron a ser más para mí que para mi hermana. Y después en la primaria retomé, a los 8 años, empecé a ir a clases de guitarra con un grupo del colegio. La mamá de una de mis amigas daba clases. Y así, y empezaba a cantar. Iba a un colegio religioso, entonces cantaba en la misa del colegio. Había después actos a fin de año, y ahí fue la primera vez que canté con un micrófono. Y me acuerdo que sostenía el micrófono y se lo pasaba a mis compañeras, que también querían cantar. O sea, era como un coro, ¿no? Era como un coro. Estábamos todas. Sí, era la canción de Aladdin. Ok. Y esos son mis primeros contactos con la música. Y mi familia siempre los impulsó mucho, me apoyó mucho.
Mi mamá me llevó a cuánta clase de canto le pedí, baile. ¿Tu mamá cómo se llama? María Inés. María Inés. Sí. Sí, me llevaban a todos lados. Cuando tenía, ¿qué edad? Ya 17, participé de un concurso en la tele en Córdoba. Okay. Era antes de que llegara Operación Triunfo Argentina. Ya estaba en España y seguramente las televisoras grandes de Argentina estaban viendo como la manera de llevarlo a Argentina, pero la televisión local de Córdoba dijo, nosotros hacemos el nuestro. Sí, claro. Sí, no se va a llamar Operación. Y entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Fui a hacer el casting. Me acuerdo que estábamos vacacionando con mi familia en las sierras. Córdoba tiene montañas muy cerca. En las sierras de Córdoba estábamos ahí vacacionando y yo me enteré de esto y me volví sola. Me subí a un micro y me volví para poder ir al casting. O sea, de las vacaciones te regresaste a hacer el casting. Sí. ¿Y cómo fue ese casting? Canté El hombre del piano. Okay. Sí, de Billy Joel, pero en español. Y me acuerdo que lo empecé a cantar. Me di cuenta de que estaba cantando en una tonalidad que no iba a poder llegar, porque la canción se canta en 2 octavas. Uh-huh. Entonces frené la canción ahí como a la tercera frase, empecé otra vez. La bajaste más, ¿no? Sí, sí. Y salió bien y quedé. Y fue un año muy loco porque era el último año de la secundaria preparatoria. O sea, ya te ibas a la universidad. Claro. Ajá. Era el último año y en el colegio teníamos unos exámenes ese año bastante importantes. Y yo siempre había sido muy buena alumna y había estudiado mucho. Y claro, y ese año estaba 100% enfocada en el concurso de canto y no pude estudiar tanto. Eso sí me acuerdo, que me daba como... También era... Bueno, siempre he sido muy competitiva y sobre todo en el colegio quería la mejor nota. Pero ahí sí lo resigné. Oye, sí, claro, porque ya lo contrastabas contra lo que amabas, claro, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuánto duró este concurso? Duró desde marzo hasta agosto, me parece. Ah, pues sí, duró muchísimo. Sí. ¿Y ganaste? Salí segunda. Wow. Salí segunda. No se cumplieron los términos, el premio del concurso. ¿Qué te iban a dar si se sabe? Creo que era la grabación de un disco. Nadie terminó grabando disco. Seguramente el primero el dinero y el disco, ¿no? Claro, sí, no hubo nada de eso. Bueno, te quedaste en la linda experiencia, ¿no? Al menos. Y trataban de convencernos de que no era buen momento para sacar disco. Claro, era plena época de piratería también. 2002. De que no era buen momento para sacar disco. Me acuerdo que muchos de los participantes en esa época, bueno, una época también muy, muy caliente a nivel social en Argentina. Acabábamos de salir del 2001 y todo eso. Entonces, me acuerdo que muchos de los participantes quisieron hacer un piquete en la puerta del... Como una manifestación, ¿no? Porque no respetaban los premios. ¿Y en qué paró todo? Nunca he contado esto. Nada, el ganador después entró en una banda de cuarteto. El cuarteto es un género muy popular en Córdoba. Okay. Y en muchas partes de Argentina. Es el género bandera de Córdoba. Y el ganador terminó entrando, no me acuerdo, creo que se llamaba La Fiesta, el grupo. Él entró ahí. Yo ahí conocí un productor, este productor de jazz, con el que después hice un disco de jazz. Y así, cada quien fue haciendo su camino. Oye, en Córdoba, digo, yo ubico Córdoba musicalmente, digo, obviamente el folclore, pero por los Caligaris, ¿no? Claro. Ellos son como una bandera muy importante en Córdoba, ¿no? Claro. Bueno, ellos, su música tiene mucho cuarteto. Ok. Claro. ¿Cómo es el cuarteto? El otro día escuchaba Panteón Rococó y dije, esto es parecido. Ok. Sí. O sea, es como ska. Sí, tiene como este contratempo. Ok. ¿No? Contratempo. Ay, sí, contratempo. Dios, mis términos musicales. Estoy fallando a mi escuela. Pero sí, como en el ritmo de arriba, ¿no? Ah, ok, ya. Sí.
ese es el cuarteto. Ok. Habla mucho, las letras hablan de la vida, del barrio. El máximo exponente es la Mona Jiménez, que es nuestro ídolo, nuestro héroe en Córdoba. Además, la Mona ya tiene más de 70, cumplió 70 hace unos años, y hace todos sus cumpleaños hace un show que ahora ha pasado a ser un festival. Y justo este año lo hacían al frente de la casa de mi mamá. Desde la casa de mi mamá se veía ¿A poco? el Festival de la Mona. Está increíble. Sí. Y todo el cordobés va ahí a... Lo bailamos, o sea, yo la primera vez que bailé cuarteto, o sea, en las fiestas de 15 bailas cuarteto, en la adolescencia bailas cuarteto. Eso es lo que bailas. Ahora seguramente se bailará reggaetón, no sé, Claro. pero sí, o sea, el cuarteto era lo que sonaba y sigue sonando. Oye, en Mucho Córdoba también, también relaciono yo mucho a Argentina por la cumbia, ¿no? Ujú. ¿Hay cumbia también en Córdoba? ¿Sabes qué? No sé si tanto, es principalmente el cuarteto en Córdoba. Quizás estoy hablando sin saber mucho, pero desde la tu verdad, yo visión. siempre escuché, para mí en Córdoba era el cuarteto y la cumbia venía más de Buenos Aires o de Santa Fe. Santa Fe. Sí, o sea, en orden, digamos, de población es Buenos Aires, luego sería Santa Fe o Mendoza. Yo creo que es Buenos Aires, Córdoba, Ajá, Santa Fe, Mendoza. sí, Creo que En puede población. ser así. claro. Eh. Oye, ahora, Daniela, ¿en qué momento, bueno, acabando toda esta onda del concurso, ¿entraste a estudiar alguna carrera o No, me metí a una escuela de música en Córdoba? en Córdoba, Ok. que era una escuela de jazz, que se llama La Colmena. Y ahí estudié, el primer año era como armonía y piano clásico. Y el segundo, porque además yo elegí piano, yo elegí la carrera de piano. Estaba la de composición, estaba la de canto, y yo elegí la de piano. Y ahí, claro, era mi primer acercamiento, mi primer encuentro con el piano. Porque yo había tocado guitarra y no sé, en ese momento dije, no, prefiero piano. Entonces, el piano clásico me gustaba porque hay un método para aprender piano clásico, o varios métodos, ¿no? Pero sí, es como una cosa de paso a paso. Sí, empiezas en el aprender Hanon. esto, exacto, sí. ¿No? Y las obras van como en orden de complejidad. Totalmente. Pero entonces eso lo llevaba bien, pero al año siguiente había una clase muy interesante que se llamaba Piano Creativo, donde nos daban estándares de jazz y había que rearmonizarlos, ¿no? Y ponerles y la novena y la trecena y no sé qué. Y a mí me encantaba porque entendía la parte teórica, pero cuando iba a los dedos estaba perdida. O sea, para mí esas teclas blancas y negras eran un mar indescifrable. No O sea, sabía. lo entendías teóricamente, pero Claro, no prácticamente. claro. Ok. Entonces estaba mucho tiempo para cambiar de un acorde al otro y batallé mucho. Y ahí dije, no, ¿sabes qué? Yo no sé tocar ni Imagine. Entonces al año siguiente dije, voy a aprender a tocar Imagine. Dejé la escuela y empecé a sacar las de los Beatles, las de Fito Páez, las de Charlie. En esa época estaba escuchando mucho rock nacional y ahí fue que empecé a escribir. Oye, ahora, digo, haciendo un paréntesis en esto del rock nacional, Argentina tiene un gran... El argentino tiene un gran apego hacia el rock nacional, ¿verdad? Sí. O sea, dígase, desde el Flaco Espineta, Soda, Sí. Fito. Sí. Tú lo viviste, obviamente. Sí, sí. Descubrir eso fue muy fuerte para mí y fueron muchos años que escuché solamente eso. Y me encantaba, me sigue gustando. Ahí descubrí también lo que era no solamente cantar, sino también escribir, tener un discurso, contar una historia. Y es muy fuerte y durante muchos años ese predominio del rock nacional en la industria argentina y sobre todo de los próceres, que eran Charlie, Spinetta, Fito, Calamaro también estaba, Lito Nebbia, Cerati con Soda, pero durante mucho tiempo eso también ese era el podio y era muy difícil que se instalara
sobre todo otro solista. Y ahora, bueno, se ha cambiado mucho, ¿no? Ahora hay en otros géneros, pero y también en el rock ahora está, por ejemplo, conociendo Rusia, ¿no? Que es ya como que el público también le da ese reconocimiento, ¿no? O sea, él puede tener una carrera, está haciendo un montón de shows, vende un montón de boletos, ¿no? Entonces, eso ya finalmente ha logrado revertirse, pero durante mucho tiempo era ese podio... Como el monopolio del rock argentino, ¿no? Sí. Digo, ¿sabes qué banda creo que sí pudo como de una u otra forma romper un poco con eso? Los Babasónicos. Babasónicos, ¿no? claro. Sí, o sea, ellos sí llegaron a... Ok, tú eres Cerati, tú eres Charlie, Sí, pero aquí estoy yo. ¿no? Pero era una banda. Cuando yo estaba en Cierto, Argentina, no es y estaba, obvio, los Curiaki, no es que después de Fito o Calamaro nadie más tuvo, sí, hubo bandas muy grandes y que siguen estando. Pero me acuerdo cuando yo estaba en Argentina era una época muy de bandas. Muy de bandas. Y por eso llegué a México y vi que había también una escena de solistas y solistas mujeres que cantaban de sus sentimientos y me identifiqué mucho con esta escena y por eso me vine. Hablemos, justo quería tocar ese tema. ¿Cómo decides venir a México? ¿En qué momento decides venir a México y cómo fue la transición? Me invita Jimena Sariñana, esa vez que ella me da estos consejos. Los que me platicaste al principio, sí. ¿no? Okay. Eso fue 2009, 2010, porque la invité a producir y a cantar una canción para un EP que yo estaba haciendo, que salió en 2010, y ella estaba promocionando Mediocre, su disco. El Rosita, ¿no? No, salía ella, sí, ya sé cuál ella es. Sí, como sí. bordando. Sí, claro. Que el año pasado fueron los 15 años. Que hizo unos lunarios. Unos lunarios, sí. Qué divinos, buen disco, gran disco. Bueno, y me acuerdo que Jimena iba a Argentina promocionando ese disco, así nos conocimos, en otra de sus visitas hicimos la canción, y en otra de sus visitas me dice, tenés que venir a México a promocionar el EP. Y me dice, tengo unos shows en octubre y no tengo tecladista, ¿no? O sea, como que después de esa visita, al poco tiempo me manda un mail y me dice esto, de que tenía unos shows en octubre 2010, no tenía tecladista y me invitaba a venir como su tecladista para esos shows. Me podía quedar en su casa, en la casa de su familia, durante ese mes, porque los shows eran a lo largo de un mes. Y el tiempo libre podía estar promocionando mi EP y ella me ayudó muchísimo, me presentó mucha gente y su familia fue un amor también conmigo. Me acuerdo, o sea, ahora que lo pienso, fue muy loco, fue mi primer llegada a México. Fernando, su papá, ¿no? Fernando, su papá, sí, su mamá, todos. Y ahí justo conozco a la gente de Seitrack, que eran sus managers, y justo entraba a trabajar una persona que me conocía por otro lado, no nos conocíamos personalmente, pero por otro lado me conocía, y me invita para escuchar mis demos, ¿no? Y le muestro los demos, él después se los pasa, creo que a Octavio, a Alex de Seitrack, y en ese viaje me ofrecen un contrato para trabajar con ellos, para hacer un disco. Y claro, yo nunca había tenido una propuesta así, viviendo en Argentina. Me acuerdo que un amigo, en esa época estaba empezando a trabajar con unos managers en Argentina, y un amigo me dice, no firmes nada antes de irte a México. Andad primero a México y después ves si firmas algo con esta gente. Muy sabio mi amigo, Marcos. Y claro, y ahí, acá cuando vine me ofrecieron ese contrato para grabar un disco. En ese momento yo ya estaba hablando con Rafa Arcaute porque teníamos ganas de hacer un disco. Yo tenía ganas de hacer el disco con él, pero bueno, nos faltaba financiamiento. Y entonces le conté eso a Seitrack y les pareció bien y se entusiasmaron y así fue. Y me dijeron, tendrías que venir a vivir acá, ¿no? Porque ellos principalmente, claro, controlan mucho este mercado y sobre todo para poder desarrollar desde cero el proyecto.
¿Cómo reaccionó tu familia al hecho de... A ver, para empezar, ya se me dio la oportunidad de vivir de lo que más amo, pero siempre hay una condición, ¿no? Mira, ellos siempre supieron que mi futuro probablemente no estaba en Córdoba. Porque en Córdoba la industria musical es del cuarteto. Y yo no cantaba cuarteto. Yo cantaba en inglés. Entonces, para nosotros, al principio, o sea, el futuro estaba en Miami. Sí, te veían incluso como le decimos en México, malinchista, ¿no? Ahí estaba. Entonces, claro, yo ya me había mudado a Buenos Aires. Cuando yo vengo a México, yo ya vivía en Buenos Aires. Entonces, era un paso natural y se pusieron súper felices. Sí, sí, siempre, ¿eh? O sea, como que en ningún momento tuvieron esto como de decir, uy, pero te vas a ir lejos. No, ellos siempre me decían, mejor vamos a visitarte. ¿Vinieron al auditorio? Mi mamá, claro, sí. Bueno, sí, que tu papá. Claro, mi papá falleció en 2017, pero vino mi mamá, mi hermana más grande, mi sobrino, mi hermana más chica vive acá también y ella trabajó en el auditorio, también en el último Metropolitan. Pero sí, fue muy lindo también que ellos vieran un show así de grande porque no lo habían visto hasta ese momento. Faltó mi hermano, que se lamentó mucho de no venir, pero él tiene un hijo recién nacido de unos 6 meses más o menos, 5 o 6 meses. Entonces, bueno, no podían viajar. Lo invitaremos cuando se haga el Palacio. Exacto. Oye, sí. Daniela, ahora, yo digo, quisiera aquí tu perspectiva. Siempre he creído, y digo, esto lo digo porque lo he analizado a través de muchos artistas argentinos, chilenos, españoles. Y me parece que a veces los músicos mexicanos no sabemos que en México es en donde está el oro en la industria. En el sentido de que somos la potencia aquí de la música en español. No me dejarás mentir, pero un argentino para triunfar tiene que llegar a México. Lo mismo un chileno, un español. ¿Qué opinas tú de eso? Sí. Ahora se ha... Con el urbano, igual me parece que se ha diversificado un poco el tema de desde dónde salís y por dónde tenés que pasar para tener éxito. Pero en lo que respecta al pop, al alternativo, al rock, México sigue siendo clave, es un trampolín para el resto de Latinoamérica, porque todo lo que pasa acá resuena. A mí eso me sorprende tanto, de repente ir a Perú, sin nunca haber hecho un post intencionado hacia Perú como territorio, porque todavía no lo estaba desarrollando, y que de repente el primer show que anunciamos sea sold out. Yo digo, ¿cómo? Pero sí, es porque se mira mucho a México desde Latinoamérica, desde toda Latinoamérica. Y tiene una posición, me parece que tiene dos cosas. Tiene una posición geográfica muy central, si bien para toda Latinoamérica está más hacia el norte, pero está desde México. Es mucho más corto viajar a Europa, o sea, desde Argentina a Europa son 12 horas. No, pero desde México son menos, no sé. Pues, bueno, 9, 10 horas. Tampoco sí, pero es tampoco, bueno, pero... Pero sí, o sea, pues sí, si quisieras ir a y es más Nueva accesible, York, es una locura. claro. Y es más accesible. A Nueva York son 12 horas también desde Buenos Aires. Entonces, también tenés con Estados Unidos, tenés hacia toda Latinoamérica. Y creo que por esa situación geográfica, también el público mexicano es muy abierto, porque está acostumbrado a este permanente intercambio. Y esa es una de las razones, me parece a mí, por las cuales la industria es tan dinámica en México. Oye, ahora, ¿cómo sentiste algún cambio cultural entre Argentina y México? ¿Cómo te trató México llegando aquí? Sí. ¿En qué año llegaste? 2013. Ok, 2013. Llegué en 2013. Ese primer año me la pasé de fiesta. Es que la Ciudad de México no perdona. Y además me había guardado tanto en Buenos Aires, los 7 años que viví en Buenos Aires. No había hecho amigos de la noche, no había hecho amigos de la escena, tenía
pocos contactos dentro de la industria, ¿no? Entonces yo cuando llegué a México dije, no, acá hay que salir, hay que hacer relaciones públicas, y a eso me dediqué ese primer año. El segundo año sí me empezó a pegar un poquito más el choque cultural. Empezaba a notar las diferencias. Y para el tercer año las empecé a abrazar. Y empecé a escribir. Y ahí fue que mis letras cambiaron. Para bien, creo yo. Porque me volví más abierta escribiendo letras. Descubrí la música de Juan Gabriel, de José José. Y al mismo tiempo también escuchaba a Sandro, de Argentina, que sentía cierta similitud, quizás por la época. Y ahí sí, mis letras empezaron a cambiar y dije, voy a decir palabras que siempre me han parecido cursis, pero son las palabras que mejor definen lo que me está pasando. Entonces voy a probar qué pasa si dejo de esconder tanto el sentimiento atrás de metáforas, ¿no? Y así fue el proceso también de entrar a la cultura mexicana también, abrazar y reconocerme como parte de México y completamente permeada por la forma de ser del mexicano. De una u otra manera también digo, sobre todo en la Ciudad de México, hay una gran comunidad argentina desde hace mucho tiempo. Tengo muchos amigos, también dentro de la industria de la música. Hay muchos argentinos por decir en la publicidad. Uh-huh. Ustedes son muy buenos en todo el tema de publicidad, en el cine también, ¿no? O sea, realmente hay una gran comunidad argentina en México. Sí, sí. Y sé que nos hemos ganado nuestra mala reputación. No, eso es, mira, por uno no deben de pagar todos, ¿no? Sí, o sea, sí. También, digo, si vas a Monterrey y eres chilango, te dicen, ay, seguro esto, sí. Y siempre hay prejuicios, uh-huh. ¿no? Pero, no. No. Yo no tengo esa visión y sé que... No, y la verdad, o sea, yo sé sé cómo somos y sé la idea que se tiene de nosotros, pero también siempre he sentido una apertura, ¿no? Siempre he sentido como ese beneficio de la duda, me dejan también, me conocen. Se permiten conocerme siempre la gente en México, tanto el público como la gente que conozco, amigos, equipo a nivel profesional. Siempre me han abierto una puerta para conocerme, ¿no? No se han quedado con ese prejuicio. Oye, ahora, yendo ya a las últimas preguntas, Daniela, ¿cómo fue la experiencia puntualmente de trabajar con Adán? Yo sé que Adán, bueno, hoy en día... pues es uno de los productores más grandes, ¿no? Han hecho ahorita hizo cosas con Bunbury, con Natalia. Sí, claro. Yo creo que su carta fuerte fue León. Claro. Fue lo que le abrió la puerta, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿cómo fue trabajar con él? Me acuerdo que fue descubrir la música. Me acuerdo lo primero que me pasaba con las primeras canciones que hice con él. Yo estaba acostumbrada a ir hacia un lugar más oscuro con la música. No sé por qué. Pero sí, como que siempre necesitaba que hubiera algún sonido como muy particular. Y cuando empiezo a grabar con Adán, era mucho más clásico todo. Más francés, ¿no? Más francés y más una instrumentación muy, muy orgánica, muy clásica. No había ningún bajo loco ahí. Bueno, los bajos sí tenían su actividad, sí, claro. Pero era otro nivel. No era como un sub-low ni nada. Y entonces las primeras veces, las primeras canciones, los primeros bounces que me mandaba, yo decía, no hay nada de esto que yo estoy acostumbrada a que haya, pero me hace sentir muy bien. O sea, esta canción la quiero poner una y otra vez y otra vez y otra vez y me da una buena sensación. O sea, me siento bien con la canción. Y confié en eso. Y fue un camino también muy interesante de descubrir una nueva voz en mí. Una voz mucho más suave, una voz sí, que no necesitaba de estruendos. Y esa voz me di cuenta de que contaba mucho mejor las historias que tenía ahí
en las canciones, ¿no? Que quería sacar. Y me pareció raro, me acuerdo de las primeras grabaciones, las primeras veces grabando voces, ¿no? Yo como que quería gritar y quería darle cierto volumen. Y pensaba que si no hacía eso, el sentimiento no se iba a transmitir. Y fue interesante encontrar cómo en una cosa mucho más sutil y melódica también se transmitía mucho, ¿no? Había una fragilidad, eso era. Como que con la voz más suave se transmitía mucha fragilidad. Y yo estaba grabando un disco como Camas Separadas, que hablaba de una ruptura, y tenía mucha vulnerabilidad ese disco. Entonces fue un gran hallazgo también, propiciado por él, el encontrar esta voz. Oye, Daniela, yo creo que desde tu generación hasta ahora, los músicos han entendido que colaborar es algo vital para, no solamente para el crecimiento de las carreras, sino para el crecimiento musical, ¿no? Sí. Cosa que creo que antes no sucedía tanto. Tú has colaborado con muchísimos artistas. ¿Qué experiencia te ha dado? Y si puedes compartir algunas de las colaboraciones que has hecho. He colaborado a distintos niveles. Por ejemplo, las colaboraciones que tuve como tecladista me enriquecían mucho para la composición, porque me metía a estudiar las canciones y ahí descubría técnicas de composición también, ¿no? Mira cómo se fue a este lugar, mira esta estructura, mira por qué combinó este acorde con este otro. Eso me gustó mucho, que lo hice con Adán desde Buenos Aires. Adán, cuando iba a Buenos Aires, armaba banda en Buenos Aires y ahí yo toqué teclados. Esa fue mi primera experiencia como tecladista de otra persona que no fuera yo, de otro artista que no fuera yo. Después colaboré como tecladista con Kinky en el Unplugged. Colaboré como tecladista con Jumbo, con Jimena también, con Jimena Sariñana. Desde esas veces en el 2010, cuando vine invitada por ella, hasta después en un Vive Latino y en un Pal Norte también toqué como parte de su banda. Esas colaboraciones me encantaban. Y después las colaboraciones más como cantante, como artista, me enseñaron y me siguen enseñando, es lo mismo, cómo aborda un artista una canción, desde la interpretación, cómo ve también la parte de la difusión, ¿no? Claro, el music business, ¿no? Cómo lo percibe la otra persona. Con este man, por ejemplo, cuando salió Te alejas más de mí, que además salió en pandemia. Me acuerdo que grabamos esa canción. La grabamos en junio 2020. Sí. O sea, mero la pandemia. Plena pandemia, sí. Sí. Y ver cómo él movió esa canción y me acuerdo que en ese momento yo me di cuenta, también porque yo había sacado el disco en mayo del 2020, puro teatro, y ya después no tenía canciones y yo estaba como en todo este proceso, empezando a componer y que me estaba costando mucho. Justo en el que estás ahorita. Claro, ¿no? Sí, otra vez. Y dije, esta canción con Esteban me viene muy bien para tener también conversación, porque yo no sé cuándo va a ser la próxima vez que saque algo, no tengo nada listo. Y la canción me encantaba. Con Esteban tenemos una muy linda relación de amistad desde hace tiempo que la tenemos. Entonces, aprendí mucho también de su forma de promocionar la canción, sus estrategias. Y ahora también cuando me junto a componer con artistas para colaborar, aprendo mucho. Justo ahora estoy en un proceso de composición con otros artistas amigos y estoy aprendiendo así como si estuviera haciendo un curso. Oye, Daniela, ¿cómo fue la experiencia de colaborar en el Unplugged de Kinky? Como tecladista, ¿no? Me dices. Sí, fue increíble. Yo no soy muy buena. Yo toco teclados así como, no sé, los acordes para acompañarme. Y me acuerdo que, por ejemplo, con el proyecto de Adán había cosas mucho más desafiantes, ¿no? Yo eso no lo sé hacer, pero me ponía y lo hacía. Y con Kinky, bueno, fue todo un ejercicio de aprender porque eran versiones nuevas.
y fue muy lindo convivir con ellos. Eso es de las cosas más lindas de ese proceso, fue la convivencia, porque creo que fue todo un mes de todos los días ensayar y preparar el Unplugged. Y ellos siempre fueron muy amorosos, muy cálidos, muy divertidos. Y estaban pasando por una etapa desafiante para ellos también, ¿no? Porque era hacer un disco, un Unplugged, con todas las expectativas que tiene un Unplugged. Y verlos a ellos, lo de las colaboraciones, ¿no? Las colaboraciones son mágicas, pero también conseguirlas. Y ahí me acuerdo de ellos, estaban así viendo, que lo vivimos todos los artistas, ¿no? Cuando tenemos un show, por ejemplo, y queremos invitar artistas para que colaboren featurings en esa noche especial, que a último momento te cancela uno porque, no sé, se le retrasó el vuelo, se le canceló el vuelo, no puede, le salió otro compromiso, sí. Y recuerdo eso y eran, bueno, supongo que para ellos eran momentos muy, muy estresantes, pero siempre fue linda la energía que se vivió. Aprendí mucho de todo ese proceso de producción, porque era eso lo que se estaba haciendo, nuevos arreglos. Y después la gira también fue muy divertida. No imagino la gira de haber sido. La gira fue muy divertida. Con Omar es un tipazo. Sí. Pliego ahí dando la nota sí, siempre. No. Increíble. Qué belleza. Sí. Daniela, quiero agradecerte mucho tu tiempo. Te lo dije antes de empezar, te admiro muchísimo. Y para mí era vital invitarte. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, por todo lo que te abriste y nos contaste, y quiero que sepas que esta es tu casa siempre que lo desees. Muchas gracias. Gracias por la plática. Me encanta poder, que se generen estos espacios para poder hablar en profundidad. Yo la verdad te sigo también mucho y me encanta y es todo un honor para mí estar hablando con vos. Muchas gracias, Daniela. Muchísimas gracias. Qué linda eres. Muchas Muchísimas gracias. gracias.